Acompáñanos en esta aventura de historias, libros y arte. Literarte. Hola a todos, qué lindo disfrutar de un viernes más junto a todos ustedes. Y ya estamos llegando casi a los últimos programas. Este es el anteúltimo del año. Pero bueno, vamos a saludar a mis compañeros de Literarte. Hola Alberto, hola Lisandro, ¿cómo están? Hola Mariela, hola Lisandro, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Hola Mari, hola Alberto, hola a todos del otro lado. Gracias por los saludos que nos están enviando por el YouTube. Ya estamos acomodando un poco los nombres de los videos de YouTube para que pueda ser más cómodo y más práctico para ustedes encontrarlos. Buscar más fáciles. Y tenemos hoy la presencia del gran, el autor, el único. Bueno, la presencia no, pero vamos a hablar del gran inspirador del 90%, más o menos hemos hablado con Alberto, del 90% de los escritores que han pasado por Literarte. No sé si el 90 o el 100, pero bueno, hoy vamos a hablar de Edgar Allan Poe. Así es, hoy hablaremos de Poe, de su cuento La Carta Robada, publicada en diciembre de 1944 por primera vez. Uno de los cuentos, de los tantos cuentos escritos por él dentro del género policial, que fue creado por él mismo, Edgar Allan Poe. Hoy, en este anteúltimo programa del año, volveremos a hablar de Poe y su cuento La Carta Robada. Pero antes vamos a contarles a ustedes que si entran en www.lectores.ulp.edu.ar pueden encontrar de todo. Incluso desde ahí pueden ver o volver a ver los encuentros literarios que hemos hecho desde ya hace unos años atrás. Sí, recuerdo algunos, por ejemplo, el primero que fue de Borges y sus laberintos, el de Salinger, el de Poe también. También hay sobre géneros de ciencia ficción, hay de Julio Verne dentro de la literatura y el cine. Sí. También hay sobre el género policial, hay sobre María Teresa Andrueto. Muchos encuentros literarios se han realizado en estos últimos años que están ahí en la página. Y aparte tenemos muchísima info, la revista Leemos en Casa, que salió en época de pandemia y ya vamos más de 27 ediciones. Hay curiosidades, información de cine, series, mucho sobre autores, tanto nacionales como internacionales. Sí, también están los cómics que se han ido haciendo a lo largo de todos estos años también, que ahora sobre los próceres de acá de San Luis. No solamente próceres históricos, sino deportivos, no políticos solamente, sino también hay autores, poetas, cosas así. Y muchísimas cosas más. Tenemos el concurso de Suma Leyendo, que sigue unos días más. Hoy estamos a 18 de noviembre y el último día del desafío es el 29 de noviembre. Ya queda súper poquito. Así que estamos latentes a la espera para entregar los premios de este desafío 2022. ¿Y cómo era el tema de los desafíos? Porque fueron tres desafíos en el año. Tuvimos 3 desafíos de la puntualidad dentro del concurso general, tanto de Suma Leyendo como de Literarte, como de Familia Lectora. Y la idea fue hacer como tiempos más cortitos para que los chicos pudieran participar y pudieran ver de qué se trata cada una de las plataformas, los adultos también, y a la vez poder premiar más chicos. Así que bueno, tuvimos primero a Delia Gatica de Montivero, después Antonio Esteban Agüero, y ahora estamos con Polo Godoy Rojo. Y bueno, llevamos alrededor de 1.600 chicos premiados entre los 2 primeros desafíos y esperamos que muchos más podamos premiar. Y obviamente Familia Lectora, no nos olvidemos que tienen un viaje a Buenos Aires con todo pago para la familia que más puntos sume a lo largo del año. Sí. Así que bueno, ahí estamos, siempre generando nuevas actividades para que la familia entera se enganche con la lectura y practiquen un poquito todos los días. Así que se pueden apurar todavía y falta muy poquito. Ahora sí, vamos a contar un poco de este escritor que ya nos acompañó en más de un programa de Literarte. Edgar Allan Poe nació el 19 de enero de 1809 en Boston, en Estados Unidos. Fue un escritor, poeta, crítico y periodista romántico. Sí, generalmente reconocido como uno de los maestros universales de relato corto, del cual fue uno de los primeros practicantes en su país. Fue renombrado por la novela gótica, recordado especialmente por sus cuentos de terror, considerado el inventor del relato detectivesco. Construyó asimismo con varias obras el género emergente de la ciencia ficción. Por otra parte, fue el primer escritor estadounidense de renombre que intentó hacer de la escritura su modus vivendi. Sí, ¿se acuerdan que habíamos dicho que él siempre pensó y quiso vivir de lo que escribía? No fue fácil, pero lo consiguió, al menos en un tiempo corto, en su periodo, por lo que duró en su vida. ¿Cuánto era que había vivido? 40 años. 40 años apenas. Vivió muy joven, vivió poquitos años, pero bueno, pudo hacer ese modus vivendi.
La figura del escritor, tanto como su obra, marcó profundamente la literatura de su país y puede decirse que de todo el mundo. Sí, porque ejerció gran influencia en la literatura simbolista francesa y a través de esta en el surrealismo, pero su impronta llega mucho más lejos. Son deudores suyos toda la literatura fantasma victoriana y en mayor o menor medida autores tan dispares e importantes como Charles Baudelaire, Dostoyevsky, Faulkner, Kafka, Lovecraft, Conan Doyle, inclusive, no sé, James, un montón más, Thomas Mann, hasta Borges. Poe, más allá de ser un gran escritor, se metió en varios géneros y a su vez logró llegar a todo el mundo, no solo por medio de sus cuentos y su literatura, sino que eso influenció a la música, los cómics, programas de televisión, cine, de todo. Sí, hizo un antes y un después de todo lo artístico realizado luego por otros escritores. También hablamos que se queda huérfano de muy joven, luego es adoptado por una familia y también su hermana, la cual es adoptada por otra familia, pero eran vecinos estos padres adoptivos de ambos, así que no estaban tan separados. Sí, dijimos que no se llevó muy bien con su padrastro, el cual fue un hombre escocés, comerciante de lo que era aquel Richmond del momento. Poe toma el apellido de su padrastro, algo colérico y a su vez nunca se interesó por todo lo que Poe escribía, entonces había ciertas diferencias. Había unos problemas familiares fuertes en esta pareja, ya que el padrastro de Edgar estaba casado con alguien que no podía tener hijos. Entonces adoptaron, no de forma legal, a Edgar. Y la esposa lo adoraba, pero el padrastro tenía hijos naturales con otras mujeres y Edgar no lo quería mucho. Entonces había ciertos problemas de fondo. Sí, en 1812 Edgar fue bautizado en la iglesia episcopaliana a los 5 años. Empieza sus estudios primarios, pero pronto, al año siguiente, en 1815, la familia Allan viaja a Inglaterra. El niño asistió a un colegio en Irvine, Escocia, el pueblo donde había nacido John Allan, y durante un corto periodo, pero fue suficiente, para ponerlo en contacto con la cultura y el viejo folclore escocés. Posteriormente la familia se trasladó a Londres en 1816 y Edgar estudió en un internado de Chelsea hasta el verano de 1817. Sí, más tarde ingresó en el colegio del reverendo John Bransby en Stoke Newington, que entonces era un suburbio al norte de la ciudad. Allí aprendió a hablar francés y a escribir en latín. De estas vivencias y de la contemplación de los paisajes y arquitecturas góticas de Gran Bretaña nacerían años después relatos como William Wilson. Todo lo que iba viviendo lo absorbía para escribir. Muchas culturas que se fueron mezclando y algo bueno iba a salir de todo eso. Así que menos mal que se decidió a contar lo que fue viviendo en esos cortos años de pubertad de adolescencia. Sí, su carácter se va armando en esos años. En 1823, por ejemplo, a los 14, ya había hecho su primer escrito. Se enamoró apasionadamente de la madre de un compañero de estudios a la que dedicó el conocido poema To Helen. Esta mujer llamada Mr. Star era de gran belleza, tenía 30 años y Poe era muy jovencito, muy niño todavía, pero bueno. Fue su primer gran amor, diríamos. Primer gran amor, sí, sí. A los 15 años era pacífico, aunque no del todo sociable. Tuvo pocos conflictos con sus compañeros, pero se sabía que no toleraba ningún tipo de manipulación. Sí, no era muy sociable ni tratable en algunos momentos. Llegó a pelearse con compañeros de escuela e incluso tenía dotes de deportista. La verdad que no me lo imagino mucho a Poe jugando al básquet o al fútbol, por ejemplo. No, esos deportes no tanto, pero le gustaba nadar y lo hacía bastante seguido. Así que este gran hombre influenció a muchos escritores, pero ¿de quién se habrá influenciado, no? Ah, bien. Escucha. George Gordon Byron nació en Londres el 22 de enero de 1782. Conocido como Lord Byron, fue un revolucionario y poeta del movimiento del romanticismo británico. Tiene antecedentes de la figura del poeta maldito. Debido a su talento poético, su personalidad, su atractivo físico y su vida de escándalos, fue una celebridad en su época. O sea que él también tiene a su ídolo, a su mentor. Así que bueno, nada, ¿les parece si escuchamos el fragmento de Alberto que nos va a leer hoy la carta robada de Edgar Allan Poe? Bueno, leo el comienzo de la carta robada. Me hallaba en París, en el otoño de 1800, una noche después de una tarde ventosa.
gozaba el doble placer de la meditación y de una pipa de espuma de mar, en compañía de mi amigo Auguste Dupont, en su pequeña biblioteca. Llevábamos más de una hora en profundo silencio, y cualquier observador casual nos hubiera creído exclusiva y profundamente dedicados a estudiar las onduladas capas de humo que llenaban la atmósfera de la sala. Por mi parte, me había entregado a la discusión mental de ciertos tópicos sobre los cuales habríamos departido al comienzo de la velada. Me refiero al caso de la calle Moore y al misterio de Marie Rogêt. No dejé de pensar en una coincidencia cuando vi abrirse la puerta para dejar paso a nuestro viejo conocido G, el prefecto de la policía de París. Literatura argentina y universal en Literarte. Se han olvidado años de amor en el odio de un minuto. ¡Wow! Una frase del gran escritor. Y cuánta verdad, ¿no? Qué frágil que es nuestra mente y sentimientos. No sé, cambiamos, vemos y construimos y volvemos a cambiar todo. Sí, muchos sentimientos se iban encontrando y desapareciendo en este pequeño Poe que se iba construyendo. Recordemos que perdió a sus padres, se quedaron los 3 hermanos Poe solos, tanto Edgar como Rosalie y William Henry. El hermano mayor de Edgar Allan Poe, el cual fue marinero y poeta amateur. Así que Edgar no fue el único escritor de la familia. No, un poco con menos éxito. William también se convirtió en escritor. Resulta que luego de que pierde a sus padres, los hermanos son separados. William va a Baltimore, mientras que los demás se van a Richmond. Antes de los 20 años más o menos, su trabajo de marinero lo había llevado a viajar a lo largo del globo, recorriendo todo el mundo, y posteriormente volvió a Baltimore, donde llegó a ser un autor y publicar su poesía. Así que recorrió el mundo como un joven marinero y le sirvió para sus escritos. Sí, incluso tiene una obra escrita llamada El Pirata. Fue el recuerdo ficticio de un relato que su hermano mantuvo con Sarah Elmira Royster en Richmond. Así que acá aparece otra enamorada. Otra enamorada, sí, Sarah Elmira Royster. Fue una gran amiga de la infancia y más tarde prometida del poeta estadounidense Edgar Allan Poe. Así que tenemos dos parejas. Su relación comenzó cuando Sarah tenía 15 años de edad y terminó por la interferencia de su padre cuando Poe estudiaba en la universidad en Virginia. A diferencia de Poe, Sarah Elmira permaneció en Virginia toda su vida, casándose con un empresario, Alexander Shelton. Y con el hermano, con William, ¿cómo terminó todo esto? Y el hermano mayor de Edgar también tuvo una muerte prematura. Falleció en 1831 a los 24 años de tuberculosis. Jóvenes los dos. También. Así que Edgar continuó perdiendo familiares cercanos y súper jóvenes aparte. Sí, de igual forma fue una inspiración para la vida y obra de su hermano, porque con él compartía un estilo de escritura similar. Edgar utilizó por un tiempo el alias Henry Le Renet, inspirado por el nombre de su hermano. ¿Cuántas cosas nuevas salieron a flote con la vida y obra de Edgar Allan Poe? Y ahora, ¿qué les parece? Si escuchamos un poco a Alberto y su desglose del cuento La carta robada, pero esperen, porque nuevamente estamos acompañados por Gabriel Landoni, poeta, escritor, pensador. Un lujo estar nuevamente compartiendo el programa con él y nada más y nada menos que hablando sobre un cuento de Edgar Allan Poe. Bueno, muchísimas gracias por invitarme, gracias Mariela, gracias Lisandro, gracias Alberto,
a todo el equipo. Gracias a vos, Gabriel, por esta nueva invitación que te hicimos y por venir, porque la verdad que hemos escuchado los programas anteriores y un éxito bárbaro, Gabriel. Sí. Gustó mucho especial. el invitado, sí. Muchísimas gracias. Estaban cansados de nosotros y escuchar una voz distinta y tan profunda, bien, así que... Bueno, no. El programa lo hacen ustedes y además me parece muy interesante el planteo y, bueno, mi humilde contribución sobre este gran escritor comenzaría por, ustedes lo han subrayado ya, hablar de la dimensión inmensa de Edgar Allan Poe en las letras mundiales y fundamentalmente de su formación europea y su cultura europea. Poe nace en Estados Unidos, pero su universo espiritual, su cultura, la atmósfera en la que él escribe y escribió toda su vida, tiene que ver con esta cultura europea que lo transitaba, que lo habitaba. Y quisiera yo hacer un abordaje algo distinto, no estrictamente literario, sino más cerca de la filosofía o, si se quiere, del psicoanálisis. No vamos a hacer psicoanálisis radiofónico, pero sí mencionar que este cuento en particular devela no solo la pluma exquisita, como decía, inmensa de Poe, sino sus preocupaciones filosóficas y sus consecuencias filosóficas y psicoanalíticas. Hay un seminario fundamental de Jacques Lacan acerca de la constitución del inconsciente que se llama precisamente La Carta Robada y que toma esta condición paradojal del cuento. Yo quisiera referirme puntualmente a esto, porque si bien algunos exégetas dicen Poe, antes que Freud y que Lacan, descifró el inconsciente, precisamente por esta condición paradojal de el ladrón robado, aquello que no se encuentra porque es demasiado evidente. Déjame que cuente brevemente, porque por ahí alguno de los oyentes no conoce el cuento, y esto es lo primero que hago antes del análisis, que el cuento se trata de estos dos personajes que presenté en el fragmento que leí, que les viene el prefecto de la policía diciendo que hay una carta robada muy importante que no se puede encontrar y que dieron vuelta a toda la ciudad, toda la casa, saben quién es el ladrón, pero no saben dónde está, y la carta resulta estar en el lugar más evidente. Más en un tarjetero atrás de un escritorio del mismo ladrón, lugar que la policía justamente no se le ocurría que podía llegar a estar. A la vista de todos. A la vista de todos. Digo esto para aclarar el argumento así muy básico, un cuento un poco más complejo que lo que acabo de describir, pero como para darte pie a que sigas y se entienda claramente lo que estás diciendo. Dale. Bien, sí, bueno, esto lo resumiste muy bien. El ministro que roba la carta a la reina, digamos, y que pretende comprometerla, porque aquí hay un juego de poder, digamos, que no se le escapa a Poe, sino precisamente que es parte del eje del cuento, ¿no? Y luego la paradoja de la carta puesta allí en el lugar más evidente, porque tendemos los seres humanos a complejizar lo simple, o a simplificar a veces lo que es complejo, que es peor todavía, ¿no? Bueno, precisamente esta paradoja de lo evidente que se oculta, que se eclipsa, para una mirada que no es precisa, digamos, para el primero que la busca, digamos, ¿no? Es decir, porque el inspector Dubin acierta, en realidad va a buscar donde la va a encontrar, digamos, pero el prefecto busca tradicionalmente la carta en los lugares en los que piensa que alguien que roba ocultaría el producto de ese robo, y por esto no la encuentra. Bueno, por el camino de la paradoja, que es precisamente la que el cuento propone, nosotros debemos pensar que nuestro mundo, hoy sobre todo, fundamentalmente, tiende a ser binario, a comprenderse entre enter y delete, entre el sí y el no, entre el blanco y el negro, cuando la realidad sabemos que es trinaria, que no solo necesita, sino que exige la paradoja para ser comprendida. Y esto lo descubrieron los griegos con las paradojas de Zenón, bueno, ¿no? Como instrumentar la paradoja como una poderosa herramienta de reflexión. Y Poe hace esto. Y devela, a lo mejor 50 o 60 años antes de que Freud escribiera sus primeros textos, como el Proyecto para Neurólogos, devela esta condición de lo inconsciente que luego se malentendió creyendo que era profundo, que estaba escondido. Justamente el seminario de Lacan demuestra que el inconsciente es profundamente superficial. Ahora, sí,
entendemos como entendemos la piel, como la entendía Paul Valéry, acaso la piel es lo más profundo, decía Paul Valéry, ¿no? Entendemos que esa profundidad está dada no porque algo esté oculto o eclipsado o porque sea entendida de manera lata, profundo, sino porque es incomprensible, porque se niega a la conciencia, porque se sustrae a la conciencia, porque se sustrae a los primeros pasos de la intelección y exige una segunda lectura. La realidad exige una segunda lectura, que no puede ser simplificada en un mundo binario, en una realidad binaria, sino trinaria. Este es, me parece que el acierto fundamental de Poe, porque, y diría yo, el enclave filosófico en su literatura. Poe amaba la filosofía y, de algún modo, en el ejercicio de su pluma, la hacía presente y la actualizaba, y por eso es tomada la carta robada en este seminario de Lacan, precisamente para describir al inconsciente o a lo inconsciente, porque habría que ser más preciso en este sentido. El inconsciente no es una sustancia, sino una serie de fenómenos. Por eso Freud lo refiere como lo inconsciente, aquello que es inconsciente y que no podemos encontrar. Fíjense ustedes otra paradoja. Lacan dice, no lo busquen porque el inconsciente no existe, no es, pide ser. Es el campo de lo no realizado que exige realización, que perentoriamente pide realización. Entonces no es una sustancia, no es el alma, no es una sustancia que pudiéramos comprender como algo concreto, sino una serie de fenómenos que se manifiestan, al que solo podemos acceder o a los que solo podemos acceder por sus representaciones. De allí el valor de la carta robada como modelo para describir al inconsciente o a lo inconsciente como un lenguaje. Bueno, creo que los tres cuentos que son 3 de los últimos 6 o 7 que publicó, que son los 3 policiales, primero Los crímenes de la calle Morgue, el misterio de Mary Roget y La carta robada, el último, que así los pone Cortázar al final cuando arma los cuentos completos en su traducción, está en la figura del detective, que en realidad es una especie de esteta, digamos, un diletante, no es un detective profesional, es mucho mejor que un detective profesional justamente por todo esto que vos estás diciendo, porque puede ver más allá, pero no más allá simplemente por experiencia, sino porque aquellos que tienen la experiencia repiten ciertas fórmulas binarias, y él se permite esto que explica muy bien Poe cuando de alguna manera vuelve a explicar el método, que ya lo explican los cuentos anteriores, que es ponerse en el lugar del otro. Sí, el famoso juego de las bolitas, ¿no? Es decir, yo me imagino que vos vas a ponerla en la mano derecha, entonces la pongo en la mano izquierda, entonces... Bueno, que parece muy sonso, pero que en definitiva es el error que comete el prefecto de la policía, y es la solución que él hace, digamos la solución que Dupont encuentra y que realiza, y que cuando lo vienen a apurar le pide el cheque y le da la carta, digamos. O sea, que no solamente está esta idea de que está un paso más adelantado en la trama, es que está un paso más adelantado porque está mirando un poco más allá. Me parece que como Poe construye su filosofía, su mirada del mundo, sus ideas, acompañando no solamente lo que dicen sus personajes o el planteo de sus cuentos, sino en el mismo drama, es decir, la misma construcción de un personaje que ya lo había hecho, es decir, no vemos cuándo lo hace. Cuenta que ya lo hizo en un momento, pasó un mes entre una noticia y otra, y en ese momento él tramó todo esto y lo solucionó. Y por supuesto que no quiero dejar de decir esto del carácter político que tiene, porque el ministro le robó una carta a la reina, y hay una idea de toma de partido político por parte de este personaje, que se supone que está al margen del mundo, pero no está tan al margen del mundo. Eso me parece, y muy sutilmente, digamos, muy, muy, muy interesante. Bueno, esto precisamente, bueno, vos subrayabas lo esencial. En la construcción estructural del relato, en la construcción estructural de la literatura de Poe, hay precisamente un juego de ajedrez constante,
donde cada pieza o cada punto está debidamente ajustado con una conciencia literaria que hace de Poe el gran escritor que es, precisamente. Nada queda librado al azar. Bueno, vos mencionabas además la admirable traducción de Cortázar, que es la que leemos, sí, claro, ¿no? Que, bueno, agrega, si se quiere, por lo menos precisión y pluma a esto, pero fundamentalmente subrayemos eso también, este inspector aficionado, que es un amateur de alguna manera, sí, es un esteta. Claro. Entonces comprende justamente desde este punto de vista lo que Poe quiere que comprenda, claro, su personaje. Inclusive hay varios cuentos de Poe, inclusive un libro que pensaba recomendar después en el tercer bloque, que es de ensayos directamente, en donde él une las matemáticas con la poesía, ¿no? Que es un poco lo que hace este detective aficionado. Y aquel que solamente se refiere a las matemáticas, es decir, a la razón pura, va a cometer siempre el mismo error, no va a solucionar nunca nada, digamos, porque la poesía tiene como ese salto, pero la poesía sola tampoco. Y Poe ya ve eso en medio de su locura, en medio de una primera mitad del siglo XIX bastante compleja, en medio de una vida bastante tormentosa, y creo que eso es, en definitiva, haber podido lograr esto como visión del mundo y como narración paralela, es decir, con la capacidad de narrar paralelamente esa visión, lo que ha hecho que infinidad de escritores puedan tomarlo como... Porque no solamente inventa el cuento policial, es decir, los cuentos de fantasmas, el cuento de terror, la perfección de lo que terminó siendo el cuento corto, la comedia negra, qué sé yo. Hay cuentos de todo tipo, digamos. No, por ahí estos tres son los claramente policiales en diferencia de todos los demás. Pero en todos los casos, no hay cuento de Poe que no valga la pena. Se une esa visión del mundo con una fluidez narrativa y con una necesariedad de las palabras que usa, de los giros que usa y de los personajes que utiliza y cómo esos personajes juegan. A mí debe ser uno de los escritores que más releo sin mayor problema, digamos, porque es como en algún punto es como leerlos por primera vez cada relectura, y en otro es como algo reconfortante en medio de situaciones terroríficas, ¿no? Por otro lado, porque no son cuentos cómodos precisamente. Sí, bueno, vos mencionabas algo que es muy importante en realidad y que no veo como de ninguna manera como disociado. La belleza es un número. Claro, el Fibonacci, claro, el número de oro, ¿no? Sí, la belleza es un número y los grandes poetas, bueno, Borges define el arte como álgebra y fuego. Claro. Etos y patos, es decir, una pasión. Ahí le robó un poquito a Poe. Sin duda, sin duda. Sí. Y es esto, y seguramente la poesía incluye las matemáticas. Claro. Y las matemáticas en alguna medida también debieran incluir la poesía. Claro, el problema que plantea el caballero Dupont es que la poesía incluye a la matemática per se. La matemática a veces es medio como celosa de incluir a la poesía, y ahí está el problema. Sí, si nosotros pensamos en los grandes matemáticos, desde Bertrand Russell y en realidad incluían la poesía, eran literatos, eran escritores. Vivimos una época de mucha fragmentación, la especialización, a la que obliga probablemente, no esto no es culpar al presente, pero a la que obliga la suma de conocimientos que se van acumulando, esa especialización empobrece el pensamiento y bueno, a veces le resta, lo sesga, le resta una visión integradora. Claro. Pero bueno, sí, sin duda. De Pitágoras para acá hemos dado unos cuantos pasos para atrás. Seguro. Llevar un problema, claro. Creo que la epifanía fue allá, en el mundo griego, y después venimos balbuciendo, repitiendo algunas cosas en voz baja. Bueno, menos mal que aparece un Poe cada tanto. Claro, sí. Es que de alguna manera estos personajes, sobre todo en una época pensemos primera mitad del siglo XIX, Estados Unidos, bueno, parte de su vida en Europa, con esta tradición europea que bien describe Gabriel, o que describió al principio de su exposición. Post-Revolución Francesa, Revolución Industrial, y toda esta desintegración producto de las especialidades haciéndose. Claro. Y en ese contexto, en ese lugar, ¿cómo decirlo? En ese lugar poder tener la claridad y la lucidez para esto, digamos, ¿no?
Sí, María, sí. Y a la vez me parece que con esto que decía del inconsciente, en la forma de escribir también vas a encontrar la posibilidad de que el lector se asocie de alguna forma con eso que está contando. Digo, puedo tener distinto estilo de vida o puedo tener distintos pensamientos, pero en algún punto me voy a identificar con esos personajes que propone Poe. Y me parece que ahí también está la riqueza, ¿no? De que voy a ir juntando lectores a lo largo del tiempo, como vos decías. Claro. Lo leo 3 veces, 4 veces, y siempre voy a encontrar algo distinto, porque realmente en este trabajo del inconsciente que tiene, hace que más personas se puedan asociar con ese personaje. Sí, totalmente. Exactamente. Bueno, eso es uno de los secretos de la vigencia de Poe. Claro. Un escritor que no envejece nunca. No, y hay muchos. Yo quiero decir algo con respecto a esto. Es verdad que hay muchos lectores, hay muchos escritores que no envejecen nunca, pero Poe no es igual que los clásicos. No es igual, no estoy diciendo que sea peor ni mejor, ¿no? No es una cuestión de valoración, pero no es lo mismo. Cuando uno dice lea a los clásicos, habla, qué sé yo, de Shakespeare para atrás, sobre todo los griegos. Poe es como la inauguración de todo lo moderno, o una nueva mirada, o una nueva luz sobre todo lo que va a venir moderno. Entonces es como el filtro necesario para poder entender sin desviarse demasiado a lo que se escribe desde Poe para acá, ¿no? A diferencia de los clásicos. Incluso hemos tenido ferias del libro infantil, no hace mucho, dedicadas a Edgar Allan Poe. Digo, es algo que es totalmente transversal a cualquier lector. Digo, no necesariamente tenés que ser grande para poder leer Poe, sino que es totalmente adaptable a los niños incluso. Sí, totalmente. Sí, absolutamente. Bueno, como toda la buena literatura, además. En cuanto a la influencia que ha tenido Poe en los escritores mundiales, ustedes mencionaban escritores consagrados y famosos, y tenemos uno sobre el que hemos hecho un programa juntos, que es Abelardo Castillo. Abelardo Castillo escribe Israfel, que es, digamos, una obra de teatro basada fundamentalmente en la vida de Poe, y el nivel de identificación que ha tenido con Poe ha sido tal que él mismo, en sus propias palabras autobiográficas, cuenta que hasta el alcoholismo, hasta esta debilidad de Poe, esta tragedia de Poe, se le adhirieron porque el nivel de identificación y de admiración fue tan grande. Él dice que le debe prácticamente toda su obra, a pesar de que ha escrito en un género diferente. Sin embargo, la influencia de Poe en los escritores posteriores a él es inmensa, inmensa. Sí. Es casi un lugar obligado. Baudelaire decía, Poe me enseñó a pensar, digamos, y lo decía en todo su sentido, digamos. O sea, sin Poe yo no hubiera podido pensar. El mismo Quiroga que hemos hablado. Quiroga es un hijo directo de Poe, claro. En todo sentido, hasta desde el punto de vista del género de su relato. Sí, yo creo que hay una, digamos, me quedo para redondear, no porque quiera cerrarlo caprichosamente, pero bueno, ya hace rato estamos charlando. Con esta idea de la doble lectura, ¿no? De que ahora se hace, digamos, cuando escribía Esquilo, cuando filosofaba Platón o cuando escribía Dante, estaba claro que había dos lecturas. Poe nos alerta que ahora viene un tiempo de especialización y de modernidad en donde tal vez se nos escapa que debe haber dos lecturas. Entonces no es que lo pone más evidente o más didáctico, sino que nos lo recuerda de una manera más salvaje o más cruel o más definitiva. Y me parece que está relacionado con el mundo físico y el mundo metafísico. Una persona Poe con una fe bastante dudosa, perdiendo la fe en una época medio, o sea, no era un católico de misa semanal, ni mucho menos. Sin embargo, nos recuerda esto de lo físico y de lo metafísico, es decir, el nivel acá y el nivel allá. La verdad que se hizo una súper charla, un análisis casi al límite de lo quisquilloso y se llegó muy profundo en todos los temas que Poe nos fue brindando con este cuento. Pero tristemente nos tenemos que despedir de Gabriel. Así que bueno, muchísimas gracias Gabriel por habernos acompañado. Fue un placer el análisis junto a Alberto. Genial, la verdad, así que bueno, espectacular. Seguramente en algún otro programa nos encontraremos. Seguramente el año que viene lo vamos a volver a invitar. Pero bueno, ahora nos tenemos que ir al segundo bloque y ya volvemos. No se muevan de ahí. Policial, fantástico, historia, amor y desamor en Literarte.
Tal vez sea la propia simplicidad del asunto lo que nos conduce al error. Bueno, y acá estamos de nuevo en el tercer y último bloque de nuestro anteúltimo programa. Y hoy tocó el gran escritor que se convirtió en el mentor de todo lo que vendría después, el gran Edgar Allan Poe. Y hoy hablamos de su cuento La carta robada. Sí, pero antes de seguir me quedé con la frase que hoy que se escuchó de la simplicidad que hablaron. Claro, esa frase es propia estaba enfrente del cuento. Nuestro y no nos dimos cuenta. Cuántas cosas que se fueron charlando junto a Alberto y a Gabriel, con mucha info, mucho desglose del cuento, de este Poe escritor, porque también hubo un Poe periodista. Cuando abandona la universidad, después de un año y pico más o menos, también se entera de que aquella amada se casa con este empresario. Poe se va de Richmond y vuelve a Boston, donde empieza con el periodismo. Y también hablamos de un Poe y la carrera militar. Sí, también. Luego de ver cómo sus escritos con el periodismo no llegan muy lejos, como Salvación, se alista en el ejército como soldado raso. Y acá también usa un seudónimo para la milicia. Él se llamaba Edgar A. Perry. Aunque tenía 18 años, firma que tenía 22. Su primer destino fue Fort Independence, en el puerto de Boston. Su sueldo no era muy alto, eran unos $5 al mes, pero bueno, con eso Así que listo, alcanzaba. Su amor por la escritura. ¿Así era? No terminó ahí, porque el mismo año, en 1827, publica su primer libro llamado Tamerlane y otros poemas. Tamerlane y otros poemas. No sé si lo tenés más o menos visto, Trica, ese es su primer libro. Sí. Y aquí no pone su nombre, sino que lo firma como por un bostoniano. Ya armaba sus nombres artísticos. Esto ya lo hemos contado, pero queríamos resaltar el Poe poeta. Bueno, así que terminó con lo militar y empezó con la escritura. No, tenemos un Poe que va cambiando constantemente. Sé que esto le daba experiencia más para escribir. Hacía las dos cosas al mismo tiempo. Tras servir durante 2 años y obtener el grado de sargento mayor de artillería, que es el más alto rango de suboficiales, trató de acortar sus 5 años de alistamiento, revelando su verdadero nombre y circunstancias al oficial que estaba al mando de su unidad, teniente Howard. El teniente Howard. Y Howard prometió ayudarlo solo si Poe se reconciliaba con su padre. Se ve que Howard conocía al padre y entonces Poe fue y le contó, mira, yo me alisté porque me quería sacar vivir con mi papá, pero bueno, nada, esto de estar acá me empezó a gustar, pero quiero achicar el tiempo de alistamiento. Y Howard, que era amigo del padre, le dijo, bueno, está bien, yo te hago como que estuviste 5 años con nosotros, pero te amigás con tu papá. Así recuerdo todo esto, ¿no? Incluso recuerdo que el padrastro de Poe no lo deja ir al funeral de su madre. Sí, eso también pasó, también lo dijimos la vez pasada, y ahora le agregamos más cosas, ya que la vida de este gran escritor que pasó por poeta, periodista, luego muere su hermano, y también se hace escritor y creador de géneros. Todo muy lindo, pero ahora llegó el momento de recomendar algún libro, dice el guión, les voy a contar a ustedes que están ahí del otro lado, dice recomendar algún libro, pero no, hay que recomendar un texto de Tricarico, que nos recomiende uno y solamente uno. Un texto que nos pusimos de acuerdo con Gabriel, más allá de que ahora se fue, que es su único texto de ensayos, que se llama Eureka, que publicó en 1848, se supone que lo escribió a lo largo de toda su vida, pero fue publicado un año antes de morir. Y es un solo texto, muy corto, menos de 150 páginas, y toca en ese texto todos los temas que desarrolló en ficción, los toca de una manera crítica, ensayística, teórica, ¿no? Cuestiones, bueno, un poco lo que hablamos. Cuestiones psicológicas, cuestiones científicas, cuestiones históricas, cuestiones políticas, cuestiones filosóficas, están en este sugerente título que se llama Eureka. Claro. ¿Habrá encontrado? Eureka. Bueno, hemos llegado al final del programa de este viernes. Gracias por estar ahí. Gracias a Gabriel por haber venido. Y recuerden, próximo viernes, Horacio Quiroga y su cuento Su ausencia. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Gabriel por tomarse el tiempo y venir acá a charlar con nosotros sobre Edgar Allan Poe, de todo lo que ha estudiado de este gran escritor. Bueno, y los esperamos el viernes que viene. Con Quiroga y su ausencia. El gran Quiroga. Chau. Recuerden, próximo programa ya es el último de la temporada 2022, así que no se lo pierdan. Los esperamos. Chau.
Literarte, un programa sobre libros y autores. No te lo pierdas.